Hola, desde el equipo de adjudicación de SEMUDE Medellín 2024 les traemos este taller sobre cómo ser y cómo prepararse para conformar un equipo de adjudicación discursos de la categoría. Entonces, para empezar, es importante presentarnos. En este caso, hola, mi nombre es Daniela Martuchelli García. Yo soy la jefa de la categoría de discursos de SEMUDE Medellín 2024. He también sido parte del Mundial de Panamá 2023. Soy campeona nacional de discursos en Perú, subcampeona mundial en 2 ediciones, 2020 y 2022. Aparte que he sido parte de más de 20 equipos de adjudicación de discursos y de otros equipos académicos también. Y me da mucho gusto también hacer este taller con... Hola, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz. Yo soy jefe de adjudicación de discursos del Mundial Escolar de Debate de este año 2024. Fui jefe de adjudicación de discursos el año pasado en SEMUDE de Panamá y pues ahorita soy asesor académico del Mundial en su conjunto. Y pues también tengo harta experiencia en adjudicación de discursos. También he sido parte de varios equipos de adjudicación en múltiples nacionales como Ecuador o Perú. Y pues estamos muy felices por este taller porque creemos que va a servir mucho a la comunidad. Claro que sí. Entonces, solo para mapear rápidamente la estructura de este taller, vamos a empezar primero hablando de todo el proceso. Entonces, este PPT queremos que lo vean como una manera lineal. ¿Qué hacer desde el inicio, cuando te invitan a ser parte de tu adjudicación y tú aceptas? Hasta qué hacer después del torneo, ¿no? Y ver las distintas fases y también la idea de este taller es que sea práctico, ¿no? Les vamos a dar algunos materiales que ya existen en el circuito para seguir mejorando, les vamos a dar consejos, experiencias de vida y así creo que podemos construir algo bonito para que les sea útil, ¿no? Entonces, recordar, este no es un taller muy, o sea, hay herramientas académicas de cómo hacer adjudicación, pero es un taller muy enfocado a que vean este taller y ustedes puedan saber qué tienen que hacer para que el torneo en su generalidad salga bien. Entonces, vamos con la parte antes. Partimos entonces con el proceso de postulaciones. En muchos torneos, particularmente aquellos torneos que tienen mucho tiempo desde el inicio de la creación de los equipos académicos hasta su finalización, existen postulaciones. Sobre todo ahora es un boom en el circuito que cada vez más esto esté pasando, lo cual es muy bueno porque nos permite tener nuevos perfiles, un nuevo desarrollo de personas que hagan esta y todas las categorías de un torneo. Ante eso, entonces, vamos a construir un poco cómo se tiene que ver un proceso de postulación. Vamos a hacer un ejercicio imaginario en donde somos jefes de adjudicación de algún torneo X y tenemos que crear un proceso de postulación para poder elegir a nuestro equipo. El primer proceso es entender cuáles son los perfiles y los pilares que nosotros consideramos. Existen, a consideración nuestra, tres grandes elementos que nosotros consideramos al momento de crear una postulación. La primera es la experiencia, ¿cierto? Queremos gente que tenga cierto ejercicio, cierta capacidad de saber lo que está haciendo. Particularmente para vicejefes, ¿cierto? En vicejefes buscamos personas que ya hayan tenido alguna experiencia de aprendiz, algún elemento que permita saber los mínimos básicos para poder trabajar. No, y aquí es importante, cuando armamos elementos de vicejefatura no esperamos tampoco un perfil gigante, es decir, tampoco podemos esperar o frustrarnos porque haya personas que tengan experiencia media y digamos, no, yo quiero gente con experiencia full, porque pues la gracia de las vicejefaturas también es generar un proceso de desarrollo de perfiles. Y también en aprendices. ¿Cómo medimos la experiencia en aprendices? ¿Cierto? La medimos, claro, no la podemos medir como de, tiene 35 torneos de adjudicación, pero sí la podemos medir en otros elementos en la categoría, por ejemplo, qué experiencia tiene esta persona juzgando la categoría o discursando la categoría, que nos dé ciertas nociones de que es una persona que entiende a grandes rasgos la situación, incluso aunque no haya participado de manera directa en ese proceso. De la misma manera, en la consideración secundaria, de considerar experiencias, por ejemplo, en otros equipos académicos, que si bien no nos dan la señal fuerte de que saben cómo trabajar particularmente en discursos, sí nos permite saber, por ejemplo, que entienden cómo funciona un torneo, su vinculación con otros equipos académicos, que tiene cierto conocimiento de área respecto a al funcionamiento de un torneo cierto común. Luego vemos el conocimiento que se mide en elementos particularmente teóricos de la categoría o en la aplicación práctica de estos conocimientos teóricos, ¿cierto? Estos son preguntas que nosotros formamos del estilo de que describan cómo se hace un draw, que describan cuáles son las consideraciones que tiene el momento de construir una dinámica, por ejemplo, o ese tipo de cosas que nos permiten a nosotros saber si esta persona está capacitada para poder resultar en una buena postulación porque tiene un buen mecanismo de trabajo. Y último, habilidades y motivación, que nos sirve a nosotros para saber, uno, cuáles son los elementos específicos que aporta un equipo, que va a ser muy importante para la construcción de después cuando veamos la visión holística, pero que nos permite saber, aparte de saber hacer una dinámica, aparte de saber armar un draw, qué habilidades tiene esta persona. Es una persona que, por ejemplo, es una persona que tiene mucha capacidad de gestión de tiempo, es una persona muy buena como comunicadora que permite conectarse con los participantes, es una persona significativamente creativa. Preguntar elementos de habilidades son útiles para que nosotros tengamos cierto nivel de conocimiento respecto a cuál es el perfil de nuestros postulantes. Y lo mismo con la motivación. ¿Por qué nos interesa la motivación? Nos interesa porque nos permite saber cuánto es el nivel de tiempo que la persona va a estar dispuesta a poner en el proyecto. Si una persona está significativamente motivada con una idea, porque está vinculada con el torneo, porque emocionalmente le gusta, porque tiene una conexión con el país o lo que sea, nos
nos permite saber que es más probable que ponga más de su tiempo y de su esfuerzo en el torneo para que este salga de mejor manera. Último paréntesis aquí. Hay un mito en el circuito, ¿cierto? Esta idea de más experiencia implica todo lo demás mejor y que por ende tiene que ser lo que más se evalúe. Aquí hay que poner matices en la situación, porque recordemos que muchas veces las experiencias no nos revelan naturalmente qué es lo que ha hecho la persona en el equipo. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, digamos que estamos yo y Daniela postulando, ambos participamos en SEMUDE 2023, pero la gente desde afuera no tiene conocimiento de qué hizo cada uno en la particularidad. No saben quién de nosotros fue quien creó qué dinámica, por ejemplo, o si fueron dinámicas creadas en conjunto, quién de nosotros estuvo más activo en el trabajo de draw, quién de nosotros estuvo haciendo la parte previa, qué tanto tiempo pusimos de nosotros. Entonces es importante siempre matizar la experiencia con el resto de los elementos, porque muchas veces que alguien tenga muchos torneos no significa que la persona sepa particularmente bien lo que está haciendo, y al revés, quizá personas con poca experiencia se han preparado por otros mecanismos, con entrenamientos internos, con procesos de estudio, y que tengan mucho esfuerzo. Entonces siempre hay que darle ese ejercicio a las personas. Con eso ya tenemos nuestros pilares, ¿cierto? Avancemos en el proceso de postulación. Han llegado las elecciones, ¿cierto? Tenemos un proceso creado, varios elementos a considerar. Primero, es súper importante que uno se ponga a sí mismo plazos. Esto es particularmente útil en primera para que le pongamos más como seriedad al evento, ¿cierto? Evitar sentir que tenemos todo el tiempo del mundo para elegir, particularmente porque estamos tratando con personas, ¿cierto? Estamos tratando con gente que está ansiosa, que probablemente tiene mucho interés en saber si va a quedar o no, pero que también tiene que tomar decisiones con esto, porque quizás si queda, imaginemos, en un torneo que es presencial, esto implica tener que mover cosas del trabajo, mover cosas de los estudios, entonces es importante darle a la gente la mayor cantidad de tiempo posible. Y desde ahí, una recomendación muy útil es que ustedes pongan plazos públicos. ¿Por qué los plazos públicos son útiles? Porque sentimos una presión social que nosotros nos hemos impuesto nosotros mismos para cumplir. Es decir, si nosotros decimos públicamente, este día va a estar todo, es más probable que sintamos que tenemos que cumplir. Si es un plazo interno que solamente nosotros manejamos, es más fácil que tengamos la capacidad de decir, ah, bueno, es que surgió algo, entonces no sé qué, y lo movamos, ¿cierto?, hacia más adelante. Segundo, siempre es importante intentar anonimizar y distinguir qué es lo que podemos anonimizar. Vamos acá al caso. La experiencia es muy difícil de anonimizar, porque si a mí me dicen, fui jefe de adjudicación de SEMUDE 2024, no tengo que esperar a que diga Daniela Martuchelli para que yo sepa que es Daniela Martuchelli, es decir, como, porque son elementos comunes. Entonces la experiencia, pues, ¿para qué intentarlo? Pero lo que sí intentamos anonimizar son las respuestas. Para eso siempre es útil tener aliados estratégicos fuera del equipo que nos permitan, por ejemplo, hacer este proceso. Mandarle a alguien de otro equipo académico, a alguien de TAP, de ADJU, de Equidad, de lo que sea, que nos diga, oye, te voy a mandar el Google Form, pásame las respuestas a diferentes Words y yo voy leyendo los Words sin nombre y apellido. Y en la anonimización también es importante hacerla bien. Muchas veces las personas ponen elementos internos como su nombre en algunas respuestas por algún motivo. Es importante decirle a la persona que va a anonimizar, hola, por favor, si ves que la persona hace referencias demasiado evidentes a quienes en algún punto, intenta neutralizar esa respuesta para que no sea tan fácil verlo. Y también la anonimización, hacer elementos de forma, no solamente copiar y pegar. Hay personas que entregan documentos con otros colores, con otro tipo de tipografía, que nos permite reconocer y leer. Siempre es importante que la anonimización se haga. ¿Por qué hacer esto? Porque naturalmente nosotros tenemos sesgos. Como personas es más probable que tengamos sesgos hacia personas que nosotros conocemos, para bien o para mal, pero en segunda instancia porque hay elementos que nosotros podemos como empezar a matizar. Por ejemplo, nosotros vemos que una respuesta está mala en conocimiento, pero como decimos, ah, pero yo la conozco y yo sé que en realidad intentó decir eso otro, y eso es injusto. ¿Y por qué es injusto? Es injusto porque no podemos hacer eso con todos, es decir, no tenemos ese acceso, el mismo nivel de acceso a todas las personas, y es injusto que por el azar del destino que una persona me conozca, yo tenga más acceso a su respuesta que otros. Tercero, hacer un proceso de puntuaje, es decir, tener una mirada de cuánto debería equivaler cada cosa, cuánto equivale cada respuesta, cuánto equivale cada una de las preguntas y cada uno de los macrotemas del examen de postulación, ¿cierto? Para tener una idea y una noción que, ¿y por qué es importante tenerlo premio? Particularmente por lo mismo que decíamos antes, porque muchas veces podemos empezar a movilizar estos procesos de puntuación en respecto a esta persona que me cae bien, quiero que sus respuestas que tuvieron buenas tengan más peso, entonces evalúo la puntuación después de haber leído todo. Lo ideal es tenerlo antes, que yo previo a leer sepa cuánto pesa cada cosa para evitar después elementos internos de sesgo que me pueden hacer elevar. Pero aquí hay matices. ¿Y por qué decimos matices? Porque existen ciertas situaciones particularmente problemáticas en donde el hecho de que una persona tenga más puntaje igual corresponde a que no quede. ¿Cuál es este proceso? Particularmente, por ejemplo, errores garrafales. Es decir, que una persona, aunque tenga muy buen conocimiento, muy buen CV, haya preguntas, una o dos, por ejemplo, donde se equivoque de manera tan fuerte que nos demuestra no solamente un desconocimiento, sino que, por ejemplo, nos demuestra un conocimiento contrario, por ejemplo, que ponga cosas que son expresamente antimanual, para decir algo. Y que ahí uno diga como, mira, aunque haya tenido otras cosas bien, estos solo son tan profundos que no me generan la confianza suficiente. Entonces, sí, uno tiene que tener un proceso de puntaje, pero tiene que también tener la capacidad de matizar estos elementos. Lo mismo con, por ejemplo, otras cosas como motivación. Una persona con excelente
conocimiento, pero que mostraba tener cero interés en realmente participar y solo quería esto para aumentar su CV, no nos sirve tanto en el equipo. Cuarto, siempre es importante deliberar sincrónicamente. Y aquí vamos a hacer dos escenarios rápidos. Primero, ustedes están con más gente. Por ejemplo, yo y Daniela somos co-jefes del Mundial Intergaláctico Universal Supremo de Discurso, ¿cierto? Que es probablemente lo que va a pasar naturalmente. Entonces ahí la deliberación es sincrónica entre nosotros. Nos juntamos un día. ¿Por qué? Porque hay que conversar, hay que dialogar. Los mensajes de WhatsApp son cortos, los audios cuestan hacerle seguimiento. La conversación permite que tengamos la capacidad de ver matices y la capacidad de percibir nuestras opiniones. Pero a veces existen situaciones terribles, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Daniela, ahora que es jefa, o yo, que fui jefe el año pasado, estábamos solos. No teníamos a una cojefatura que nos pudiera ayudar. Ahí siempre es útil buscar otras alternativas, otros elementos que nos permita conversar. Daniela, por ejemplo, conversando conmigo como asesor, yo conversando con Jessica y Manu, el año pasado que estaban en másteres de organización, nos permitía tener otras voces con las que rebotar ideas, con las que poder entender ciertas cosas y que nos permitan decir cosas como, yo entendí esto, pero quiero saber si lo entendí yo o si efectivamente estaba así. Siempre es útil la conversación y un coste de mirada. La decisión final recae en quien tiene la posición de jefe de discursos, por supuesto, siempre, pero es importante que se hagan en acto de conversación con otros. Últimos dos puntos, hay que tener una visión holística del equipo. Es decir, a ti el equipo te tiene que funcionar no cada individuo por separado, sino que en un conjunto. Todo el mundo te tiene que servir. ¿Cómo se ve esto? Se ve como, por ejemplo, no tener a puras personas que son significativamente creativas, pero que nadie tenga habilidades para hacer prácticas, o que todo el mundo le tenga miedo a organización y no sepa hablarles. O elementos, personas significativamente prácticas, pero que nadie ahí tenga visiones innovadoras. Es decir, tú quieres tener una visión común donde todo el equipo en conjunto se complemente entre ellos. Y para eso volvemos a la parte anterior, la importancia de las habilidades, la motivación, que ahí nos permite distinguir a los diferentes actores y a las diferentes visiones y perfiles que estos tienen. Y por último, siempre es importante tener criterios de representatividad, particularmente en una competencia como discursos, donde lo que buscamos es generar espacios de expresión de voz y expresión de identidades. Es importante tener diferentes identidades que creen el contenido, porque nos permite tener contraste, nos permite tener visiones. ¿Cuáles son estos criterios de representatividad? Elementos de género, elementos de nacionalidad, por ejemplo, que nos permiten a nosotros distinguir diferentes perfiles, pero también otro tipo de cosas que se pueden considerar. Otros elementos identitarios que las personas puedan tener son útiles porque nos permiten saber y tener complementariedad dentro del equipo que aumenta las visiones y así evitamos siempre tener lo mismo. Ya tenemos a nuestro equipo. Hemos llamado a nuestro equipo. El equipo ha dicho, sí, maravilloso servicio. Hay que inducirles, es decir, hay que entrar al equipo, particularmente con las personas aprendices, pero en general con todos. ¿Cómo se ve esto? Primero, lo más pronto posible. Ojalá que en el correo de aceptación esté el link del grupo de WhatsApp, por ejemplo, que podamos rápidamente generar una reunión, para que podamos conocernos y para que la gente empiece a trabajar de manera rápida. Siempre es útil tener una reunión en conjunto y si ustedes tienen el tiempo y lo consideran útil, también una reunión individual que les permita hablar con cada uno sobre sus postulaciones y sobre qué hizo bien para destacar. Segundo, hay que siempre ser pedagógicas en el proceso. Es decir, la inducción tiene que ser, estamos enseñándole a la gente. Las personas aprendices son sus primeras experiencias y las personas vicejefes igual están aprendiendo de nuestros rasgos de liderazgo. Entonces, siempre hay que hacer proceso pedagógico. Esto significa, por ejemplo, justificar las decisiones que tomamos. Incluso en que para nosotros sean obvias, justificar las cosas que nosotros hacemos permite que otras personas aprendan de nuestros criterios. Tercero, muy importante, el proceso de inclusión. Muchas veces nos va a tocar. Va a haber personas del equipo con las que somos más cercanas y personas del equipo que quizá no conocemos o quizá conocemos mucho menos. Es importante que esos elementos de distinción no se noten en el proceso del trabajo. Que una persona que no es nuestra amiga no sienta que está dejada de lado porque otra sí nos conoce y hacemos chistes internos y nos reímos 35 minutos de la reunión. Como es importante que todo el mundo se sienta incluido dentro del proceso para que el proceso pedagógico sea mejor y para que tengan más oportunidades de poder opinar. Porque si se sienten dejados de lado, no van a opinar tanto y los seleccionamos por algo, porque nos interesa su voz. Cuarto punto, el elemento académico. Hay que guiarles en el proceso académico y enseñarles cuáles son las formas de decisión que se toman, pero también cuáles son las formas en las que nosotros trabajamos. ¿Qué es la forma, cómo nos gusta hacer las cosas? Que es justo todo lo que vamos a ver ahorita, que tal como vamos a explicar Dani y yo, muchas veces hay diferentes formas de hacer las cosas y inducirles en cómo las hacemos para que sepan cuál es el mecanismo de trabajo. Y por último, seguimiento, ir chequeando cómo van, cómo se han sentido, cómo están haciendo las cosas, cómo ven el trabajo en equipo, para que en el momento del torneo tengamos un equipo que esté funcionando como un reloj y todo sea perfecto y maravilloso. Mi gente, ya tenemos nuestro equipo, empecemos a trabajar. Perfecto. Entonces, ahora vamos un poco a cuando el equipo ya está formado, ¿qué hay que hacer, no? Las primeras reuniones, parecido también a lo que se hace en otros equipos académicos del circuito, es armar el calendario, ¿no? Entonces, aquí creo que hay 3 puntos importantes. Primero, hay que ya tener el calendario de cuándo se va a hacer un examen, ¿no? Ahorita vamos a hablar después un rato acerca de por qué es importante hacer un examen, pero sí es importante de antemano decirles que el examen tiene que contemplar tanto cuándo ustedes pueden poner las preguntas y las respuestas, como también cuando van a evaluar de que esté todo correcto,
como finalmente el término de tabulación, ¿no? O sea, tabulación hasta qué día puede recibirlo, porque ustedes no pueden cerrar un examen, no sé, 2 horas antes de la categoría, si es que tabulación no va a tener la capacidad de subir los puntajes a tiempo y hacerlo. Entonces, tener en cuenta cómo los dos equipos académicos interactúan y tienen también ellos tiempos y plazos es fundamental para hacer bien nuestro trabajo como categoría. Lo segundo en el calendario es ver el tema de las dinámicas, ¿no? Y aquí es importante discutir desde ya en el calendario cómo les gusta manejar las dinámicas. Ustedes son más de tener como tales 2 o 3 reuniones cortas de dinámicas, las van armando entre ustedes, una primera reunión es como de manera abstracta, oye, no sé, quiero trabajar el tema de los colores en una dinámica. Y así, y luego lo van aterrizando, o ustedes son más de, ya, quiero que todos en una semana me vengan con 2 dinámicas cada uno, bien armadas, aterrizadas y etcétera, ¿no? Entonces, este tema de ver cómo ustedes construyen dinámicas le va a permitir saber cuántas reuniones van a tener para dinámicas, ¿no? Más aterrizados o no, depende de ustedes cómo se ajusten como equipo académico. Lo tercero que tienen que ver también es coordinar con tabulación qué plataforma se usará, ¿no? De saber si hay acceso a Heroku App o Tabicat, o si es que se va a utilizar, si no, Excel, o cómo va a ser, ¿no? Y esto es importante para que tabulación también ya tenga en mente la categoría, ¿no? Lo que siempre trabajamos dentro de la categoría es tratar de formalizarla, ¿no? Y que tabulación nos apoye, porque en un pasado muy lejano, discursos era tabulador, logística y etcétera, ¿no? La idea aquí es irlos profesionalizando y que tabulación esté desde el inicio con nosotros, ¿no? Trabajando de la mano para una buena categoría. Aquí ahora pasamos con las decisiones, ¿no? En las decisiones creo que hay varias decisiones importantes que se tienen que hacer y que creo que es muy buena aparte que el circuito que le estoy discutiendo. La primera es, ¿va a haber examen o no va a haber examen? La posición que tenemos un poco con Fabián y yo, y aquí hay que ser claro que es una postura que tenemos y que puede haber discrepancias, pero es que siempre tiene que haber algún tipo de examen. ¿Por qué? Porque si decimos, no, es un torneo chiquito, no va a haber mucha gente, y así o no hay jueces y así, es importante que igual haya un examen para que no sea arbitrario. Porque si hacemos cosas arbitrarias de, yo conozco a esta persona, yo sé que juzgar bien hay que ponerla, o yo conozco a esta persona, es mi amiga, me ha visto, hemos juzgado juntos alguna vez y la pongo, es arbitrario, es injusto por lo que decía Fabián antes. ¿Con qué o sea, porque a alguien yo lo conozco y otra persona no, voy a darle a alguien la capacidad de ser panel y tener voz y voto y a una persona trainee porque no la conozco? Es injusto. Entonces, hacer un examen, incluso muy básico, ni siquiera tienen que haber 10 preguntas, opción múltiple, pregunta abierta de evaluación de video. Puede ser un examen rápido de qué tabla se utiliza, tabla Demian, tabla Eva, puede ser una pregunta muy básica de discurso, o sea, cómo evaluar, si alguien grita, eso es un discurso bueno o malo, o así, como preguntas bien abiertas que nos permitan entender un poco si la gente está ubicada o no en la categoría, ya puede ayudarnos de por sí a saber si a alguien le vamos a dar el voto de aprendiz, o sea, darle el voto como panelista o no, y se queda como aprendiz, ¿no? Entonces, y lo último es que el examen también puede ser una manera de tener experiencia, ¿no? Entonces, incluso si estamos seguros que en el torneo va a haber claramente una diferencia entre gente que es su primera vez siendo jueza y personas que ya tienen varias veces, hacerles una simple pregunta de tus 5 logros más importantes en la categoría ya nos va a ayudar a diferenciar. Entonces, así, con el examen, hay un respaldo académico de las decisiones que vamos a tomar. Y somos nosotros transparentes y justos. Permitimos que ser juez sea un espacio meritocrático donde el esfuerzo que tú le hayas dado, el tiempo dedicado, los logros que hayas tenido, se vayan a poder reflejar en el trabajo y en el trabajo que vas a hacer en el torneo, ¿no? Entonces, por eso invitamos a que el examen no necesariamente siempre tiene que ser largo, puede ser corto, pero permite que haya objetividad a la hora de manejar las personas. Y especialmente el examen, y aquí vuelvo a hacer énfasis, que estamos conversando con Fabián, el examen ayuda, si no es tan claro si puede ayudar entre personas principales o panelistas, sí nos ayuda muy bien a marcar quién puede ser aprendiz o panel. Y en discursos eso es fundamental, porque en discursos todos puntúan, o sea, los paneles principales ponen un puntaje. A diferencia de en Open, que al fin y al cabo el aprendiz y el panelista comentan y todos llegan en consenso a unos puestos, a 4 puestos. Aquí en discursos no, aquí puede haber disenso y puede haber puntajes distintos. Entonces, asegurar que el panelista tenga algún tipo de experiencia o conocimiento previo ayuda a que no haya ningún problema en los promedios, desviación estándar, las discursistas sean juzgadas con personas que conocen el formato, entre otros. Vamos ahora sí con decisiones también con la regla de personas juezas, que también es algo que se ha estado motivando en el circuito. En caso ustedes como torneo decidan optar por una regla de personas juezas, hay algunas preguntas que hacerse, ¿no? ¿Desde cuántos participantes se tiene que poner la regla? Es decir, si yo como institución mando a una persona discursista, ¿ya tengo que mandar una persona jueza? ¿O es a partir de que envío a 3 personas discursistas, o 4 personas discursistas, o 2 personas discursistas? ¿Desde cuántos participantes cuenta la regla?
Lo segundo es que tienen que considerar también cómo hacer con personas independientes, ¿no? Personas en sociedad, ¿tienen que llevar una persona jueza? En torneos de debate, a veces sí. En torneos de discursos no es la costumbre, pero ahí ustedes tienen que evaluar según también su necesidad de personas juezas o cómo vean que se puede armar. Y lo tercero de la regla es que es fundamental que una vez que la establezcan, definan cómo van a actuar ante ella. Porque no es posible que durante el torneo ustedes decidan cómo se va a sancionar, porque es injusto. Tal vez yo veo a una sociedad que, no sé, he sido entrenadora de o así, que tiene problemas de jueza y yo digo, no, hay que ser flexibles y así. Eso es arbitrario. Eso es injusto. Nosotros desde antes, cuando estábamos con la regla, hay que definir. La sanción va a ser llamada atención nomás. La sanción va a ser comprensión y flexibilidad si no hay una justificación pertinente. La sanción va a ser cortamos un discursista de manera aleatoria. ¿Cómo va a ser la sanción que uno da a partir de que la regla no es cumplida? Tiene que hacerse justamente ni bien el equipo esté formado. La cuarta decisión que creo que hay que tomar es si hay un criterio de personas novatas y cómo se va a dar, ¿no? Cómo, y de esta manera esto también ayuda, y el criterio de personas novatas, no solo para personas discursistas, que a veces termina siendo 3 torneos, pero creo que eso puede estar totalmente en discusión. El criterio de personas novatas quiere incluir logros, o sea, si han breakeado o no, ya deja de ser novato, o solo incluye la cantidad de torneos. Esa es una discusión que se puede tener. Y también el criterio de personas novatas no solo para discursistas, sino también para jueces. Hay un esfuerzo en los últimos torneos de también poner un premio a mejor persona jueza novata y de esa manera seguir motivando a que la gente se anime a juzgar y a adjudicar una categoría como discursos. Entonces, también contemplar si va a haber algún premio para personas juezas novatas podría ser una iniciativa bonita que pueden tener para seguir creciendo en la categoría. Y finalmente, los proyectos adicionales. Si es que son un torneo con más tiempo, normalmente los torneos cortos no se pueden dar este lujo, pues son un proyecto tal vez un nacional o un mundial, o tal vez un torneo que con mucha anticipación ya tiene el equipo formado, pueden pensar en si quieren hacer videos, o talleres, o prácticas, o iniciativas con los jueces, o documentos, o recopilaciones de discursos ya existentes. Y ahí creo que también da paso a que hagan pensando y también ustedes sean creativos con qué le quieren ofrecer al circuito. Finalmente, lo último que hay que rescatar antes de hacer con todo el equipo es la disponibilidad. Recuerden que es importante ya mapear quiénes van a poder estar en todas las rondas de la categoría, o si es que alguien tiene algún compromiso ya pactado antes de no poder estar en cierta ronda, ¿no? Esta disponibilidad es fundamental porque igual nosotros cuando aceptamos esa adjudicación, lo indispensable es que podamos estar en el torneo y seamos justos con la organización y con nuestro propio equipo, enseñando desde el ejemplo también. Entonces, asegúrense de mapear cómo van, en qué rondas tal vez solo vayan a estar 2 personas del equipo de adjudicación o una persona para compensar todo ello y también generar mecanismos de compensación. Si alguien no va a estar durante el torneo, no significa que vaya a trabajar menos. Se puede compensar con trabajo previo al torneo o después del torneo, ¿no? Trabajo asincrónico, envío de correos electrónicos, coordinación con organización, entre otros, para que la carga sea equitativa para todos y sea un equipo que coopere en conjunto. Ahora vamos con qué ocurre ya cuando nos vamos acercando al torneo. Todavía el torneo lo vemos lejos. Todavía no estamos ahí a punto de entrar, pero ya hay que empezar a trabajar grandes líneas con las que vamos a posicionarnos. Primero, hablemos del proceso sincrónico del trabajo de preguntas y respuestas del examen, ¿cierto? Este es uno de los pocos trabajos que podemos hacer sin la necesidad de tener tantas reuniones para poder conversarlo, porque lo que podemos hacer es simplemente crear un Excel o un proceso como de subido, un Word, lo que sea, que nos permita a nosotros crear un proceso de examen, ¿cierto? Preguntas y respuestas que cada uno va subiendo y va evaluando, que vamos comentando dentro de ese proceso. Cosas importantes a tener en consideración. Respecto a cómo hacer preguntas de examen, hay un excelentísimo taller que hizo una excelentísima persona, que no sé quién es, pero creo que se llama Fabián Jackson, sobre cómo hacer preguntas de examen de personas juezas en un proceso de taller del Consejo Mundial, que vamos a dejar junto con otros talleres de los cuales iremos hablando abajito en la descripción de este video. Ay, me sentí youtuber. Que nos permite entonces como saber cómo construirlos. Pero ¿qué cosas tenemos que saber previamente? Primero de ellos es importante decidir cuáles son los elementos que vamos a ocupar, ¿cierto? Y para eso vamos a trasladarnos a la parte más como morada del PPT, donde nos establece ciertas bases temáticas que podemos preguntar que nos pueden servir a nosotros para saber dónde estamos posicionados, cómo se evalúan los elementos, cómo se evalúan los pilares, cuáles son las interacciones que existen, las tablas, los procesos de deliberación fundamentales dentro del proceso de personas juezas dentro del discurso en particular, porque son las grandes distinciones entre persona jueza principal y panelista, asumiendo que todos sus puntajes valen lo mismo, que es que la persona principal genera el proceso de deliberación, cómo funciona el concepto de recentra empática, ¿cierto? Nuestra visión y nuestro ojo al momento de juzgar, y por último, qué errores existen al juzgar y cómo se trabajan, ¿cierto? Pero aquí es importante que esta base de temas es una propuesta que entregamos, pero que no es fija, porque también nos tenemos que adaptar al contexto de estamos. Por ejemplo, estamos en un nacional, en un país que nosotros somos conscientes que tiene fuertes problemas al momento de liberar, que la mayoría de los jueces se demoran 350.000 años en generar procesos de
de deliberación. O en otro contexto tenemos un proceso donde las personas juezas hemos visto en comparación a otros en contextos internacionales que son más de puntuar hacia la baja o hacia la alta, que significa entonces que tenemos que concentrarnos más en esas partes. Es decir, si es posible, y esto particularmente sirve en contextos más locales, donde nosotros podemos distinguir el grupo de jueces de manera previa, antes de la inscripción, saber más o menos cuáles son los factores de error, pero también adaptarnos a los errores del momento, ¿cierto? En los últimos torneos donde hemos participado hemos visto particularmente esta situación que ahora podemos poner a evaluar, ¿cierto? Es decir, ser contextuales respecto a esa base temática. Y de la misma manera, de repente nos vamos a encontrar en un torneo que es muy grande y que vamos a tener muchas personas juezas novatas y tener preguntas muy, muy básicas nos permite distinguir entre potenciales aprendices y potenciales panelistas, ¿cierto? Para poder trabajar, ¿cierto?, en la distinción. Cuando tenemos esa base conversada con el resto del equipo de adjudicación, empezamos a trabajar de manera sincrónica, ¿cierto? Y luego, cuando tenemos que cerrar, tenemos que construir este examen y antes de, tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de puntuación? Es decir, ¿cuáles van a ser los procesos de puntuación que nosotros vamos a tener? Vamos a hacer, por ejemplo, en las preguntas y que son decisiones que hay múltiples visiones en las mismas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener puntuaciones medias de las preguntas de respuesta múltiple, donde si son 3 correctas y marco 2 va a tener un puntaje intermedio, o vamos a jugar con absolutos, es decir, vamos a jugar con un 100% o un 0%. Segundo, vamos a evaluar CV. ¿Cómo vamos a evaluar ese CV? Vamos a pedir una máxima cantidad de logros, vamos a pedir un CV profundo donde nos pongan todas y cada una de las cosas que han hecho para poder evaluarlas y particularmente cuál va a ser su implicancia en el examen. Aquí hay dos grandes como formas de construir un CV dentro de un examen. La primera de ellas es ocuparlo como parte del porcentaje de la nota. Por ejemplo, para poder obtener un 10 como nota final, tienes que haber tenido no solamente un examen perfecto, sino que adicionalmente a eso, un CV que sea equivalente a un 10 también. Y si no, no puedes tener esa nota máxima. Eso es ocupar el CV como un elemento de porcentaje, es decir, donde, por ejemplo, existe un 90-10, 80-20, 70-30 en relación a CV versus examen. O en segunda instancia, puedo tener un 10 con el examen, pero con el examen solo, pero el CV me permite tener un plus. Por ejemplo, tuve un 8,5, pero como mi CV es muy maravilloso, se me eleva a 9,5, por ejemplo. Eso es lo que nosotros llamamos un adicional, es decir, que el CV se evalúa como una suma, donde no es requerimiento para tener un 10, pero te permite acercarte más a ese tipo de procesos, ¿cierto? Entonces ahí es una decisión que se tiene que tomar en la consideración. ¿Qué criterios usar? Cosas como, por ejemplo, qué tantas personas cosas vamos a tener que nos permite saber eso. O, por ejemplo, es un torneo particularmente competitivo donde sabemos que el nivel de manejo tiene que ser muy, muy escrutinado. Por ejemplo, ahí la experiencia puede tomar más peso porque sabemos que va a ser un espacio significativamente complejo o queremos simplemente dar más oportunidades para que las personas puedan ser principales, donde simplemente lo vemos como un adicional o elementos similares. Ahí son decisiones que se trabajan de manera compartida. Segundo elemento, hay que construir las dinámicas. También tenemos materiales, ¿cierto? Hay una gran persona del mundo de discurso, ¿cierto? No sé si les suena a Nina Martuchelli, que podrían como investigar, ¿cierto? Que tienen un excelente material sobre cómo construir dinámicas dentro del discurso. Entonces, no vamos a repetir lo que ya hemos construido, pero desde ahí lo importante, ¿cierto?, es trabajar con aterrizar estas dinámicas, ¿cierto? Y trabajar estas dinámicas de manera como de manera sincrónica, ¿cierto? En nuestro proceso individual. Y siempre es importante al momento de subir ideas, de trabajar estas ideas cuando las subimos al Excel por primera vez, por ejemplo, solo más como aterrizarlas, ¿cierto? Es decir, no simplemente decir, quiero hacer discurso sobre el amor, sino que intentar tener ideas un poquito más claras en nuestra mente que permita contrastarlas, trabajarlas, poder posicionarlas con otros elementos, ¿cierto? Tenemos entonces un trabajo previo que es particularmente nuestro proceso individual, pero reconozcan y recuerden que sea un proceso individual no significa que no puedan trabajar en conjunto. Hay gente que, por ejemplo, le gusta hacer rebote de ideas, que antes de la reunión oficial me reúno yo con otra persona en el equipo para hacer este proceso de choque porque necesito conversar las cosas. Entonces está significativamente bien, es un elemento que está recomendado si ustedes lo piensan así. Lo único importante es que ojalá en la medida de lo posible nunca dejar gente sola del equipo como que no esté incluida dentro de esos procesos, ¿cierto? Porque al final eso genera tensiones y distanciamientos que no permiten un trabajo efectivo. Después, vayamos a las partes de las reuniones. En los elementos sincrónicos tenemos dos factores previos. Primero, la revisión general del examen, que es una visión que nos permite como saber cómo está trabajado, ver que esté bien construido, empezar con las partes mecánicas que vamos a ver un poco más adelante, pero tener una claridad del examen que quede listo para ser enviado a equidad y luego de eso ser publicado, ¿cierto?, dentro del proceso. Y también verlo de manera holística, ¿cierto? Ver que el examen no tenga 37 preguntas sobre la tabla de Emian y solo una sobre errores al juzgar, por ejemplo. Es decir, que haya una nivelación dentro de las preguntas y ahí tener que seleccionar, ¿cierto? Posicionar qué preguntas son mejores que otras para el proceso evaluativo específico.
Y segundo, la discusión de las dinámicas, ¿cierto? Discusión que tiene que tener en consideración cuáles son más funcionales para el torneo, cuáles son distintivas entre ellas, ¿cierto? Con criterios que vamos a utilizar más adelante, pero que nos permita saber y distinguir entonces que las dinámicas funcionen dentro del torneo, ¿cierto? Recuerden, cuando nosotros construimos una competencia, no basta con que cada dinámica funcione de manera individual, tienen que funcionar en conjunto, tienen que funcionar como un proceso construido en común, ¿cierto? No queremos hablar 17.000 veces sobre un mismo tema, la idea es generar procesos de variación respecto a qué discurso, cómo lo discurso, qué es lo que tengo que decir, qué tanta libertad tengo, cosas de ese estilo. Para eso son las reuniones iniciales. Y último factor, particularmente en las primeras reuniones, creemos que muchas veces hay una sensación de frustración porque no hemos cerrado cosas. Tenemos esta necesidad de cerrar, de decir como de no, falta todavía mucho, pero hay que empezar a cerrar ideas. Eso no es cierto. Las primeras reuniones tienen un objetivo de observancia, de tener un factor de ver el estado de la cuestión. Esto significa, por ejemplo, incluso aunque tengamos dinámicas construidas, no se sientan en la obligación de aprobarlas inmediatamente, porque quizás más adelante en el tiempo se ocurran dinámicas mejores. Quizás pueda trabajar en estas dinámicas como base para nuevas ideas. Nos permite, particularmente la primera reunión de revisión, si es que tenemos tiempo y somos un equipo responsable que se reúne con tiempo de anticipación, nos permite, ¿cierto?, tener todo, poder revisar las cosas para saber dónde estamos y qué es lo que falta. Porque de repente nos damos cuenta de que tenemos muy buenas dinámicas, pero todas están asociadas a hacer poemas, por ejemplo. Y decimos como, bueno, o sea, sí, nos gusta la poesía, pero tampoco para hacer 16 rondas. Entonces, como ahí tenemos una visión de hacia dónde tenemos que apuntar las cosas y por ende desarrollar mejor el trabajo y el equipo. Va, entonces aquí, solo para aclarar, creo que Fabián ha sido muy claro con respecto a la creación de dinámicas que ya ha sido abordado en otros talleres del Consejo Mundial, que como dijimos vamos a dejarlos en la descripción. Eso también nos da paso entonces a explicar de que también ya se ha creado este material de la tabla 1000 por parte del Campeonato Mundial de Panamá. Hicimos este material con respecto a qué tener en cuenta cuando creas una dinámica, cuando creas una temática, ¿no? Aquí pusimos distintos criterios que pueden tomar en cuenta, ¿no? Una dinámica tiene que invitar a la memorabilidad, tiene que tener una dificultad, vinculación del tiempo, accesibilidad, claridad, grado de libertad, novedad, entre otros factores que ustedes claramente pueden leer aquí. Y luego también hemos puesto criterios de cómo una temática también puede ser bien construida, ¿no? Recordar que entre temáticas tiene que haber balance, claridad, accesibilidad, para que las competencias sean lo más justa posible. Entonces les invitamos también a revisar esta tabla 1000, que en caso ustedes estén más interesados en el proceso creativo y académico de cómo crear dinámicas y temáticas, creemos que esto les puede ser de gran ayuda para que tengan todos los criterios adecuados y las rondas al final sean lo más justas posibles, ¿no? Vamos entonces aquí con qué ocurre, y con las tareas prácticas del examen, ¿no? Creo que Fabián ha explicado clarísimo cómo es que se tiene que abarcar un examen y qué se tiene que tomar en cuenta. Solo para aclarar, evidentemente como adjudicación, no solo tenemos este espacio creativo y abstracto, sino que también tenemos que materializarlo, ¿no? O sea, alguien tiene que crear un formulario Google, aclarar un plazo de llenado, alguien tiene que revisar el vocabulario en la misma estructura. Por ejemplo, si todos van a empezar, o sea, van a haber diminutivos para algunas cosas, como R es receptor empática, si es así que esté en todo el examen, sino que todo esté claro y puesto de otra manera, asegurarse que estén fraseadas similarmente las preguntas. También hay que ver en tercer lugar la gramática y la ortografía, de que haya buena presentación siempre en el formulario. También coordinación con equidad, ¿no? Equidad tiene que asegurarse constantemente de revisar el examen y también tiene que haber un diálogo ahí con ese equipo académico. Una revisión general, que haya coherencia con todo lo que el examen es y funciona, un poco lo que decía Fabián de balancear las preguntas, pero en general si no hay que el examen se entienda por sí mismo cuando esté en el formulario de Google. Y lo último, siempre chequear, ¿no? O sea, revisar con un examen de ejemplo puede ayudar. Por ejemplo, con una persona que yo sé que está muchas veces de jueza en una categoría, yo la puedo utilizar de ejemplo para verificar que todo esté bien colocado en el examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo, mira, esta persona que es relativamente buena tiene 8 errores de 10 preguntas. Entonces, ahí tú puedes verificar y decir, bueno, sí se ha equivocado 8 veces, pero también puede ser que el formulario de Google mismo tenga un error. Tal vez han marcado mal una pregunta y eso le esté quitando puntos a ese examen y al resto de exámenes. Entonces, revisar un examen de ejemplo y comparar cómo van los puntajes les ayuda a ustedes a evitar estos problemas que luego se pueden afectar también, como es en los paneles, el tema del voto, entre otros, ¿no? Así, con este tema un poco más práctico y creativo, vamos con la última parte acerca de qué hacer días antes. Técnicamente días antes, como he dicho, Fabián, ustedes ya se han juntado, ya hemos visto, nadie ha dejado nada a último momento, el torneo ya va en marcha, ¿no? Entonces, días antes, ¿qué tienen que hacer? Primero, el examen ya debe estar cerrado para que la gente vaya a tener tiempo de llenarlo y las puntuaciones ya deben haber sido pasados a tubulación, ¿no? Luego, tienen que tener en cuenta también de que las dinámicas deben estar cerradas. Esto requiere entonces que ya hayan sido pasadas equidad o que les van a pasar muy pronto equidad las dinámicas. Y esto es importante porque a veces en algunos torneos ha ocurrido de que, y esto no, o sea,
pasa a veces que las dinámicas se cierran muy con el tiempo del torneo. Y eso afecta equidad porque hace que ellos no lo puedan revisar adecuadamente. Pero también afecta a nosotros mismos como equipo, porque puede haber que haya dinámicas que terminamos aprobando porque estamos apurados y no nos detenemos a ver si cumplen los criterios que veíamos en la tabla EMIL, ¿no? De balanceo, equidad, accesibilidad, dificultad, entre otros, ¿no? Y además no permite chequear también en las dinámicas que ya estén cerradas, requerimos entonces que ya hayan reservas. Nunca se olviden de crear dinámicas de reserva ante cualquier emergencia que pueda ocurrir en un torneo, algún filtrado, algún tema con equidad, entre otros. Que siempre revisar que tengan dinámicas de reservas les van a permitir a ustedes prevenir estas situaciones. Y asegurar entonces que las reservas estén días antes del torneo también es fundamental y también chequeadas por equidad. Lo tercero que recomendaríamos para tener días antes es la revisión de la nómina. Hay muchas incompatibilidades objetivas, tales de todos los jueces, 80% son de un club en particular. Entonces, evidentemente, viendo eso, ustedes van a hacer que van a tener problemas de incompatibilidades. ¿Cómo van a manejar ello? También pueden revisar la nómina y ver si, por ejemplo, hay pocas personas juezas, ¿no? Entonces, ver ahí qué hacen, ¿no? Pueden ampliar la inscripción de personas juezas, deciden no hacerlo, flexibilizan el examen. Ya ir previniendo esto, saben de alguien que pueden invitar a inscribirse al torneo y que les pueda apoyar ahí, saben de alguien de organización o otros equipos académicos que pueden unirse a ustedes, pensar en ello les ayuda también a prevenir esas situaciones. Y la última revisión de la nómina es el break. De aquí nos referimos a que ya vayan tanteando y pensando, y si es posible, definiendo cuántas personas más o menos creen que van a briquear. ¿Va a ser solo final directa? ¿La final va a tener 3 personas, 5 personas? Están contemplando la posibilidad de añadir una semifinal. ¿Eso es posible para la organización? Avisarle estas cosas también a la organización antes les permite a ellos también evaluar, ¿no? O sea, porque durante el torneo decir, es sábado y domingo es el día que termina el torneo y decir, sí, eran tantos cursistas que estamos pensando hacer un cuarto de final, evidentemente para la organización va a ser imposible añadir un cuarto de final un día antes. Entonces, si tienen esta iniciativa, como ven mucha gente de hacerlo, coordinarlo días antes con la organización para ver si es posible o no les ayuda. Y si no, evaluar tal vez aumentar la cantidad de personas en eliminatorias también es otra alternativa. Con respecto a la logística con organización, ya días previos, es importante quedar, primero, grupos de WhatsApp ya estén creados y las comunicaciones ahí. Mensajes de discursos afirmando que la categoría va a estar y así, siempre son importantes recordatorios. Segundo, ver la plataforma en la que va a ser. ¿Va a ser Zoom? ¿Va a ser Meet? ¿Va a ser Discord? Ahí tantearlo y tomar en cuenta especialmente el uso de la cámara. En tercer lugar, las grabaciones y las transmisiones. Organización tiene la capacidad de grabar algunas rondas y subirlas, y eso puede ayudar mucho a que el circuito siga viendo cómo se hace discursos. Sería genial. Incluso va a ser transmitido. Si es transmitido, siempre coordinarlo con equidad para que hayan personas que puedan estar ahí apoyando. De mismo modo, para que de nuevo se pueda difundir, ¿no? Todo esto hay que conversar los días antes. Y lo otro, y ya lo último, logística interna. Antes del torneo es importante primero que las dinámicas ya estén guardadas. Por ejemplo, que solo una persona del equipo las tenga guardadas en imágenes o revisar que solo estén en el chat de ustedes como discursos y de esa manera no haya ningún tipo de filtración, ¿no? De que ya todo el material esté listo y hecho para que no haya retrasos. En segundo, a veces se deciden hacer canciones de discursos, también tener eso mapeado. Y tercero, los mensajes de WhatsApp también, quién va a mandar qué, cómo van a hacer las coordinaciones, a qué horas la gente va a poder estar disponible para acceder. A veces se puede avisar como, hola, en esta ronda no va a estar Daniela, pero se va a encontrar Naí y Natasha, ¿no? Con ellos pueden coordinar. Temas así en los mensajes también es importante para que ustedes como equipo se organicen. Entonces, aquí vamos a ver entonces cuáles son las tareas prácticas con las dinámicas. Las dinámicas tienen también elementos como de desarrollo que tenemos que construir. Primero, ¿cierto? Es el trabajo de gramática y ortografía, ¿cierto? Que la presentación sea buena, sea entendible. Y particularmente cuando hablamos de esto, es importante que cuando yo lea pueda saber qué es lo que estoy intentando entender. Es súper importante cuando nosotros construimos una dinámica que nosotros ya tenemos un sesgo de confirmación, ¿cierto? Vinculamos a la última, gramática, ortografía e instrucciones claras, que yo tenga la capacidad de, sin saber lo que se supone que tengo que hacer, lo podría entender. Ahí, recomendaciones útiles para poder hacer ese proceso. Puede ser muy útil, por ejemplo, que ustedes se lo muestren a alguien que ni siquiera tenga que ver con el mundo de debate, ni discurso, ni de nada, ¿cierto? Si alguien en mi casa, así como de, oye, mamá, ¿me puedes revisar si te leo esta instrucción, lo entiendes? O a su hermano, o a su perro, si de repente puede hablar, como para ver la posibilidad de si efectivamente se están entendiendo las cosas, porque muchas veces cuando construimos algo, particularmente una dinámica que hemos trabajado mucho tiempo, por ejemplo, que hemos estado una semana o una reunión, estuvimos 1 hora y media discutiendo la instrucción, muchas veces tenemos un sesgo en donde no nos damos cuenta que hay cosas que nosotros entendemos porque en realidad no se entienden. Segundo, elemento del vocabulario. Es súper importante que dentro del mismo PPT esté todo construido de manera similar. Todas las dinámicas están escritas en afirmativo, todas las dinámicas están escritas en
con la misma estructura, ¿cierto? Y de la misma manera siempre es importante hacer un elemento de numeración de temáticas, que en el mismo PPT se salga el número, para evitar cosas como, por ejemplo, ay, es que conté mal y mostré la PPT que no era, o preparé algo que no correspondía, ¿cierto? Nos permite tener un seguimiento significativamente más claro y derivar las responsabilidades para que no sea una culpa nuestra el que haya un proceso de confusión, porque están todos los instrumentos para que esto no pueda volver a pasar. Tercero, los PPTs, y aquí hay que también tener procesos de plazo. ¿Qué tanto nos vamos a demorar? Y aquí yo creo que es súper importante que reconozcamos que si bien los PPT son algo importante, particularmente el elemento estético, ¿cierto? La idea es que se vea bonito, no es nuestra prioridad que se vea bonito. Es decir, la practicidad tiene un peso mayor al elemento de la estructura y esto lo decimos particularmente en escenarios donde tenemos poco tiempo. En escenarios donde, por ejemplo, estamos armando los PPTs el día anterior o cosas de ese estilo, es mucho más importante la practicidad de que el PPT quede listo a estar 1 hora y media decidiendo el color número 37 de la letra número 26 de la página número 8. Como y la razón detrás de esto es porque el PPT no es solamente para nosotros, sino que también tiene que ser revisado por equidad, por ejemplo. También tenemos que darles espacios a ellos para revisión y el hecho de una visión estética no puede sobreponerse a, uno, el trabajo académico, dos, la claridad y la paz académica de saber que el PPT está terminado, ¿cierto? Es decir, poder irnos a dormir con la sensación de que todo está listo para el día siguiente. Y tercero, con el tiempo de los otros equipos académicos. Ahí pasamos justamente conectado hasta el cuarto punto, la coordinación con el equipo académico, la revisión de del PPT, de las dinámicas, que pueden tener visiones muy útiles que acordar, ¿cierto? Muchas veces nosotros cuando creamos estos elementos no nos damos cuenta de cosas a las que no les tenemos tanto ojo. Por ejemplo, hay colores que cuesta verse, que personas que tengan alguna dificultad en la visión podrían tener problemas, por ejemplo. Hay elementos que están demasiado juntos, que cuesta mucho leerlos para personas, por ejemplo, que tengan problemas de lectura o cosas de estilo. Hay demasiados elementos visuales que generan la distracción de ciertas personas. Son elementos que también son importantes y una opinión válida que tenemos que considerar, ¿cierto? Y desde ahí siempre tener una visión abierta. Muchas veces cuando creamos los PPTs los protegemos como si fueran nuestra creación más divina y es importante ser flexibles y abiertos a reconocer que lo importante no es en la construcción en sí mismo, sino que lo importante es el contenido, ¿cierto? Que eso es lo que se tiene que mantener. Quinto, la revisión general, ¿cierto? Y eso es importante, aquí hacemos un zoom out, no solamente al específico de cada uno, sino que el genérico. Hace una última revisión estamos 100% seguros de que las dinámicas varían entre ellas, ¿cierto? Invitan a diferentes elementos, son de variaciones diferentes y nos permiten entonces explorar diferentes formas de hacer discursos. Es útil para poder trabajar en este elemento hacia arriba, ¿cierto? Las instrucciones claras ya las hablé antes, pero ahí tenemos elementos prácticos de las dinámicas, ¿cierto? Elementos de cómo encargarnos de que todas estas ideas que Dani explicó de manera perfecta, cómo construir y trabajar, sean representadas bien para que el usuario las pueda recibir de buena manera. Ahí lo que quisiera añadir solo con el tema de las dinámicas, porque me ha pasado últimamente, es que ahorita en este espacio donde ustedes ya vieron la nómina y ya tienen las dinámicas, tienen que pensar muy bien si se ajusta al público que tienen. Porque a veces cuando tenemos torneos donde vemos la nómina y son muchas personas novatas, discursistas, por ejemplo, las que están siendo parte, hay que repensar si es que, por ejemplo, en las rondas eliminatorias, por ejemplo, la final, son muy, muy, muy complejas o muy, muy, muy difíciles. Porque ahí también hay que pensar al final cómo se va a dar. Entonces, esta revisión general que menciona Fabián es importante para también ajustarnos al final a la realidad de nuestro torneo, ¿no? Porque lo que no queremos es hacer una ronda hiper compleja, que va a salir mal, la gente se va a sentir incómoda y que siente que no lo dio tanto por la misma experiencia que tienen. Lo importante es que sea una plataforma y la dinámica al final se echa para que el discursista se luzca. No para que nuestras ideas extravagantes y creativas sean las que brillan, sino para que ellos lo hagan. Entonces, también esta revisión general, con la nómina en mano, para asegurar que todo concuerda, que todo es claro, que las instrucciones son evidentes y que alguien que puede hacer su primer torneo lo entienda, es fundamental. Entonces, y eso también ayuda a la accesibilidad que podamos tener. Entonces, habiendo dicho eso, ya vamos con el durante. Hemos llegado hasta aquí y nadie ha muerto todavía. Entonces, obviamente el torneo es como el espacio más estresante, más de nervios que pueda haber, donde pueden ocurrir algunas cosas, pero nada que no puedan manejar y nada de lo que no hayan estado preparados antes, ¿no? Eh, Aquí vamos entonces con el armado de draw. Cuando armamos el draw tenemos que tener en consideración varios elementos. Primero, la cantidad de personas discursistas en relación a la cantidad de personas juezas. Y ahí recordar una cosa mágica del mundo de discursos es que nosotros tenemos mucha flexibilidad, ¿cierto? Al momento de armar estos draws. Es decir, no tiene que ser, como siempre es MVP, 4 equipos, 3, 4 paneles y ya, sino que nosotros podemos hacer elementos de variación. Y aquí el factor más importante a distinguir, que es la versión académica que tenemos que ocupar al momento de distinguir la cantidad de discursistas por sala, es ver la cantidad de personas juezas. ¿Cuántas personas juezas principales en las que confiamos son suficientes? Porque nunca podemos dejar de lado, nunca tenemos que dejar de lado a los elementos académicos, ¿cierto? Es decir, como es importante reconocer que si tenemos pocas personas juezas, podría quizás demorar un poco más el tener discursistas, más salas, o sea, más discursistas por sala, pero eso es a favor de la calidad académica de las personas participantes, que al final es uno de los objetivos de una competencia de discursos. Desde ahí, entonces,
ese desarrollo está mucho más pensado de esa manera, ¿cierto? Tener esa situación. Segundo, una lógica de balance, ¿cierto? Los paneles tienen que estar balanceados y tienen que tener factores de representación. ¿Cómo se ve este balance? Primero, el factor de la experiencia. Y aquí es importante reconocer que para eso tenemos el factor del examen, ¿cierto? La nota de examen sumado a la experiencia nos puede servir como elemento de distinción. ¿A qué nos referimos con eso? En el principio ponemos a las mejores personas jueces, ¿cierto? Con las mejores notas de principales, pero muchas veces tenemos empates o tenemos variaciones muy pequeñas donde quizá la experiencia del manejo de salas puede ser un factor a definir quién va de principal y quién va de panelista, ¿cierto? En ciertas circunstancias. También es súper importante aprovechar de manera eficiente y efectiva los materiales que tenemos. Muchas veces existen estos mitos de cuando el equipo académico está ayudándonos a juzgar o cuando la organización está ayudando a juzgar, tenemos que tenerlos menos en consideración que otras personas. Eso no es cierto, porque esas personas, aunque sean otro equipo académico, aparte de estar juzgando, siguen siendo jueces que están haciendo exactamente lo mismo, particularmente si pasaron por el mismo proceso. Si también pasaron haciendo, si también hicieron examen, si también se esforzaban en hacer el CV, si hicieron exactamente los mismos pasos que otros, es injusto en principio tratarlos de manera diferente solamente porque por azares del destino, además de eso, tenemos un factor de experiencia. O sea, tenemos un factor como de diferenciación simplemente porque por azares del destino es un equipo académico diferente. En segunda instancia es cómo ocupar adjudicación, ¿cierto? Adjudicación es útil para ser principales en sala, ¿cierto? Pero muchas veces nos vamos a encontrar con la maravilla divina de que tenemos jueces suficientes. ¿Qué hacemos con la adjudicación ahí? Ahí siempre es útil ser elementos de refuerzo o de testeo. De refuerzo es, hay principales que son un poco más débiles, o por ejemplo, principales fuertes, pero que no tenemos cantidad de paneles suficientes para que tenga un panel fuerte y alguien va a quedar con un panel más débil. Ahí adjudicación de refuerzo puede ser significativamente profunda. Segundo, de testeo. Muchas veces hay personas principales que nosotros tenemos ciertas dudas. Por ejemplo, una persona se demoró mucho en una ronda anterior en deliberar. ¿Habrá sido una cosa casuística o es una cosa común de esta persona? Estar con él en el panel nos permite poder observarlo. O hemos recibido comentarios de que quizá no estaba haciendo lo suficientemente rápido o atento en el momento de, por ejemplo, sorteo de dinámicas, de temáticas o procesos de toma del tiempo. Ahí también testearlo puede ser útil para este tipo de cosas. Pero en segundo, hay panelistas que están con notas muy cercanas a ser principales o trainees que están con notas muy cercanas para ser panelistas, ponernos con la adjudicación nos permite evaluar de manera directa. Y aquí es súper importante. Testear a alguien no es lo pongo en mi sala y todo sigue como sigue. Es darle espacio a estas personas en la particular de que se expresen, de que hablen, de que no nos imiten, de que no nos copien los comentarios que tenemos nosotros para quedar bien, sino que es darle esos espacios de mayor desarrollo. Con eso entonces pasamos a criterios de representación. Lo que decíamos, en la medida de lo posible, y aquí siempre hay que poner los paréntesis en la medida de lo posible, porque hay veces que los torneos no lo permiten, las disponibilidades de jueces no lo permiten, las incompatibilidades no lo permiten o cosas así, pero en la medida de lo posible intentar tener representación. Uno, ojalá representación de género en los distintos paneles para tener diferentes miradas. Y dos, también importante, ojalá nuevamente en la medida de lo posible evitar igualdad de instituciones, por ejemplo. Si yo y Daniela, los dos, hemos estado juntos trabajando en una sociedad de debate y oratoria en la Universidad número 37 de Suazilandia, como es probable que tengamos criterios comunes, porque hemos trabajado lo mismo, quizá probablemente nos han enseñado las mismas personas, entonces es útil tener miradas diferentes. De nuevo, hay veces que las incompatibilidades no lo permiten, porque hay muchas personas de la misma institución, y ahí es importante reconocer que los criterios de representación son importantes, pero no son significativamente, o sea, no es una cosa para la que nos tengamos que tirar de un puente si es que no resultan, porque hay cosas que están fuera de nuestro control, hay elementos que están fuera de nuestras manos. De la misma manera en que muchas veces no podemos testear a todos quienes nos gustaría testear, porque particularmente estamos amarrados de manos por la cantidad de rondas o cosas así. Y por último, los trainees, ¿cierto? Jugar con reconocer la importancia que tengan un proceso de aprendizaje, ojalá estar bien repartidos para que tengan un proceso de desarrollo, ¿cierto? Y que se desarrollen de buena manera. Dale, Dani. Sí, solo con respecto a los criterios de representación, es similar a las instituciones, pero queremos hacer énfasis en ello. Y es que no solamente es como si somos de la misma institución, sino que hay que cuidar, especialmente en eliminatorias, yo sé que ya es difícil en acumulativas, en eliminatorias ver representatividad de nacionalidades. Y esto es importante porque en discursos reconocemos y hacemos todos los esfuerzos posibles para evitar los sesgos, ser objetivos, pero justamente con la figura de la receptora empática, reconocemos de que hay unos sesgos de nacionalidad, de proveniencia, de vivencias y de experiencias, de sentir que algunos acentos son más fáciles o menos fáciles de entender. Que si bien de nuevo son sesgos que podemos combatir, es importante reconocer que tenemos límites. Entonces, ahí asegurar de que haya criterios de representatividad en términos de todos los países, o que, por ejemplo, que un panel, que hayan, por ejemplo, en una eliminatoria estoy pensando, ¿no? Son 4 participantes, 2 son colombianos y todo el panel es colombiano. Entonces, ahí puede haber algún proceso, no necesariamente sí o sí lo va a haber, pero sí hay que cuidar de que la representatividad se dé para que ninguna persona esté en desventaja por solamente el país de donde nació, la forma en la que vive, el vocabulario que utiliza, la jerga que hace, entre otros. Entonces, es un criterio especialmente importante y que creo que se puede aplicar más en eliminatorias que en acumulativas, pero es algo que pueden tener mapeado a la hora de generar paneles justos y adecuados para todos.
Sí, eso es significativamente fundamental. Y es por eso también que vamos a volver como 85 diapositivas hacia atrás. Cuando hablábamos de la creación del equipo, también veíamos estos criterios de representación, particularmente porque nos permite también asegurarnos tener representación en los diferentes paneles ya desde un inicio de adjudicación con harta variedad. Último, hablamos del factor del tiempo, ¿cierto? Es importante saber un manejo de tiempos. Particularmente instamos a las personas que no tienen experiencia armando draws que lo practiquen, ¿cierto? Que hablen con el equipo de tabulación o que por sí mismos puedan ocupar espacios de práctica para poder trabajar, porque es importante que el armado de draw no tome significativo tiempo porque puede atrasar los horarios. Particularmente reconociendo que con excepciones muy particulares como la maravillosísima Copa Demian, discurso siempre está introducido también con debate y los atrasos de una ronda, de una categoría afectan a la otra y eso es siempre injusto porque estamos trabajando con los tiempos de otras personas. No sabemos si, por ejemplo, el otro equipo de adjudicación va a poder estar disponible si todo se mueve una hora o no. De la misma manera en que nosotros buscamos respeto por nuestra categoría, es importante ser respetuosos con las categorías de los demás. Hay mucha más profundidad respecto al armado de draw. Aquí hemos sido significativamente pincelados. Creo que hay un excelente taller que hizo Jazz para el Consejo Mundial también, que también vamos a dejar en la descripción, le den like y todo, para que lo puedan observar y lo puedan ver en nuestro intento de ser influencers. Entonces, ahora vamos pasando con los salvavidas. Ay, no, espera. Esto, en breve, ¿se lo quieres explicar, Fabián? Hay veces en donde las dinámicas, nosotros entregamos tiempo de preparación colectivo, donde cada discusión es una dinámica diferente. Ahí solamente estamos mostrando un ejemplo de cómo se puede visualizar esto de cuando mandemos el draw, siempre se manda primero un draw normal, ¿cierto? Sin números, sin nada, pero luego en segunda instancia un draw con números. O directamente un draw con números y que las personas juezas, las personas discusionistas queden en shock y no entiendan qué está pasando. Pues es importante tenerlo de manera previa señalada y ojalá, ¿cierto? No solamente leída. Muchas veces nosotros decimos como de, bueno, en la presentación, tal, tal, tal y tal, hacen esto. La gente no necesariamente está prestando atención, no necesariamente lo va a recordar. Tener elementos visuales es significativamente útil. Hay varias formas de hacerlo. Una es esta, ¿cierto? Poniendo números al lado. Otra es enseñándoles en el factor de draw, ¿cierto? Que la primera persona de cada sala va a ser 1, la segunda, que es la que está a la derecha, va a ser 2, la tercera, que es la que está abajo a la izquierda, 3, y así hacia abajo, tú. Entonces, como el punto es que ese mecanismo quede expreso y ojalá que quede claro, es decir, que se repita en muchas ocasiones para que las personas no puedan tener ningún factor de confusión. Con eso ahora sí podemos pasar a los salvavidas, porque sabemos que a veces el caos cunde en nuestras vidas. Totalmente. Y creo que esta es la parte que más nos hemos basado en la experiencia y la práctica en la categoría. Ay, pero antes de eso, Dios mío, todos queremos hablar de salvavidas y aparecen más cosas. Pero va, en lo académico, recordar de que siempre tiene que haber un seguimiento constante en el torneo, ¿no? Las personas de las personas juezas, por lo menos es importante siempre tenerlas mapeadas. Tal vez una persona del equipo es asignada, lo importante es que lo vean todos, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona jueza empieza con 7 y luego veo que va subiendo, ¿no? Le van dando buenas retroalimentaciones y empieza a subir a 8, 8,5. Entonces, ver cómo las personas juezas suben o cómo bajan nos ayuda a ver cómo están haciéndolo en el torneo, ¿no? Y ver, las tenemos que vigilar, pueden subir a principales, tal vez tenemos que considerar tal vez de que pierdan el derecho a voto y sean aprendices, tienen que estar mapeados por adjudicación. Todo lo que decía antes Fabián, fundamental ver cómo eso cambia durante el torneo, ¿no? Porque una persona puede crecer y demostrar su habilidad, no solo con el examen, sino con lo que hace en el campeonato. Luego los comentarios que hay y qué retrasos han existido. Y esto es importante porque a veces en discursos, como no está, o sea, al igual que a veces pasa en debate, pero el punto es que a veces la gente se demora más en deliberar de lo que debería. Entonces, también fijarse en eso ayuda a ver cómo le está haciendo una persona juez o bien. Puede ser que se diga que su retransmisión es muy buena, de que sus comentarios son atingentes, los panelistas sienten que los hace escuchar y que les escucha, pero si duró 50 minutos de retroalimentación, algo no está pasando bien. Porque además está afectando no solo a la categoría, sino a todo el torneo, si es que hay rondas después o no. O al descanso mismo de las personas juezas. Por otro lado, en términos del break, hay que recordar que durante el torneo hay que considerar los puntajes que tienen las personas juezas, pero también las incompatibilidades y criterios de representación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay una persona muy buena, pero de su club han breakado, no sé, la mitad de discursistas que han estado en eliminatorias, evidentemente esa persona no va a poder juzgar una ronda eliminatoria. Entonces, se le puede dar el break, pero hay que pensar que tenemos que breakear a otra persona más, porque esa persona no va a poder juzgar. Entonces, de nuevo, evaluar esos temas de cómo va a ser el draw de las eliminatorias es importante para saber qué jueces van a estar o no en un tema. De representación ya dijimos género, instituciones, nacionalidad, entre otros que encuentren ustedes importantes como equipo de adjudicación, entran también aquí a la hora de ver el break para darle nuevas oportunidades y nuevas voces a estas personas que pueden además haberse esforzado en el torneo, ¿no? Considerar incluso personas que estuvieron todo el torneo apoyándoles también demuestra un compromiso de que puede verse para las rondas eliminatorias. Y aquí lo último, si bien yo no soy una persona muy confianzuda, sí hay que reconocer que es importante tener la confianza de escribir a las personas juezas y decirle, oye, una pregunta, ¿vas a poder juzgar mañana?
¿Por qué hacemos un draw o un panel o breakemos a ciertas personas en vez de a otras, pensando que van a poder juzgar las finales o las semifinales, pero al final no van a poder? Entonces, de antemano saberlo antes que se publique el break, saber quiénes van a poder estar y quiénes no, permita que si, por ejemplo, alguien no vaya a estar, se pueda breakear a otra persona. Y preguntar a las personas en individual, si bien sí un poco arruina la emoción del break, pero no nada dramático con las personas juezas, apoya que al final la calidad académica se asegure. E igual las personas juezas van a tener su break, así que ahí no hay ningún drama ni problema de él. Va, habiéndose entendido, creo que no hay nada entonces que añadir de puntajes juezas o de break. Vamos ahora con el salvavidas, que decíamos que era la parte más práctica. ¿Qué hacer ante emergencias y situaciones que no tenemos planeadas? Esto, evidentemente, hasta aquí hemos jugado al mundo ideal, ¿no? Todo el equipo académico lo hizo a tiempo, todos se han juntado, hay un compromiso constante, se han dividido las tareas, todo está enorme. Pero sabemos en la realidad que eso no ocurre. Entonces, aquí hemos puesto 4 escenarios de qué hacer. Primero, y aquí también, Fabián, cuando quieras me interrumpes para añadir. Entonces, primero el tiempo. Muchas veces, desafortunadamente, en el circuito, si bien esto no está bien, sí ocurre que a veces nos quedan con un tiempo corto. O ahora el discurso solo puede durar 1 hora porque el debate tiene que adelantarse o atrasarse, o después sigue Masters, entonces tenemos que apurarnos, o así. O a veces la ronda tenía que terminar de debate, tenía que terminar a las 2 y terminó a las 3, entonces ahora nosotros tenemos menos tiempo, o así. Entonces, fíjense que el tiempo siempre está corto, porque además nosotros dependemos de disponibilidad de personas juezas. Es decir, si una persona jueza solo podía de 3 a 5 y nosotros no podemos decirle, no, la ronda ahora va a ser de 4 y media a 6. O sea, ahí la persona nos puede decir, no estoy disponible, chao. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a tener los tiempos cortos y probablemente a ustedes muchas veces les ha pasado esto, todos han sido equipo de adjudicación o como discursistas o como juezas saben que esto ocurre. 4 maneras de solucionar esto. Primero, hacer salas más grandes. Nosotros en discursos tenemos la flexibilidad de añadir más personas juezas, perdón, más personas discursistas. Que las salas ya no sean de 6 personas, sino de 8 o incluso 9, permite entonces que más personas puedan pasar y dar su discurso y de esa manera que no haya ningún inconveniente con respecto al tiempo. Con menos salas se permite entonces, con menos salas se permite entonces que puedan haber más, o sea, los jueces tengan más espacio de liberación y por ende se pueda agilizar eso. Otra estrategia que puede haber es hacer salas más pequeñas. Si tenemos muchos jueces, lo que podemos hacer es que las salas sean de 4 discursistas o de 3 discursistas. Esto hace que las rondas sean más pequeñas, porque ahora en vez de ser, no sé, 40 minutos de discursos y 20 minutos de liberación, pueden ser solo 15 minutos o 20 minutos de discursos y 20 de liberación. Entonces, fíjense que reducieron en 20 minutos el tiempo de la ronda. Entonces, flexibilizar entre salas más pequeñas o salas más grandes les puede ayudar mucho a ustedes a acortar el tiempo que tienen como adjudicación. Lo segundo es dar las instrucciones rápidas. Presentar el PPT de manera eficaz, hacer preguntas puntuales, no alargar eso, ayuda a que también este tema de los horarios se simplifique. Tercero, hacer girar las rondas. Tal vez yo tenía una ronda que era de tiempo colectivo de 30 minutos, ¿no? Entonces, y evidentemente si ahora mi horario se ha cortado, ya no lo voy a poder hacer. Pero tal vez la ronda de mañana era una ronda que era tiempo rotativo. De cada 5 minutos alguien da su discurso. Estas rondas normalmente son las más ágiles. Entonces, lo que pueden hacer es girarlas. Que ahora la ronda 1 sea la ronda 2 que tenían planeado y así y viceversa. Si bien esto no es lo recomendable, porque evidentemente ustedes habrán puesto un orden determinado a las dinámicas y habrán tenido un criterio de dificultad al colocarlas, ante la emergencia es una posibilidad. La última alternativa que damos, que es la cuarta, es que en caso el tiempo les quede corto, pueden evaluar cambiar el tiempo de preparación. Es decir, es posible que en esta dinámica que tenían planeado, en vez de que sean 15 minutos de tiempo colectivo, sean 5 minutos rotativo y a cada persona se le da su temática en el momento. Si bien esto no es lo adecuado, porque habrán razones académicas de por qué hicieron un tiempo de preparación por sobre otro, es una alternativa que puede permitirles ahorrar tiempo y también es flexibilizar la dinámica en sí. Esto es en caso lo puedan hacer. Entonces, esta es una manera en la cual pueden abarcar ese tema de los horarios limitados que tienen como adjudicación. El segundo es que pasa si tengo pocas jueces. Primero, recordar que adjudicación juzga y tenemos la oportunidad de juzgar, ¿no? Entonces, ahí ver la disponibilidad es importante para que ustedes como adjudicación entren a rondas. En caso alguien tal vez decía que de preferencia podía salir, bueno, cuando hay pocas juezas tenemos que ponernos la camiseta por el equipo y tenemos que entrar. Lo segundo, con juezas hay que ver cómo se aplica la regla, ¿no? Es decir, si tenemos una regla jueza, si hay pocas juezas, aplicarla. ¿Qué sanción va a haber? ¿Qué llamada de atención? Avisos en los chats, entre otros. Lo tercero, pueden hacer, si hay pocas juezas, pueden hacer salas más grandes, ¿cierto? De nuevo, pueden haber solo, ahorita te doy el pase, Fabián, pueden haber salas donde van a haber, ahí me ordeno, donde en vez de haber 6 cursistas, hay 8 o 9. Eso permite entonces de que los paneles puedan haber, si solo teníamos 4 principales,
ahora los podemos poner porque las salas son más grandes. Entonces va a ser un panel que va a ser de una cantidad suficiente, tal vez 2, 3, 4 personas bien consolidadas que evalúan a más personas. Eso es mejor a tener 8 salas donde tengo 4 principales que no conozco y no confío en su capacidad o su experiencia debido a su examen, con otras 4 que sí estén bien juzgadas. Porque y esto es injusto para cualquiera, porque ni siquiera es que ni siquiera hay power matching en discursos. Entonces no es que se pueden descuidar salas. Ni siquiera si hubiera power matching se deberían descuidar salas, ojo. Pero incluso en ese escenario todas las personas tienen la misma capacidad de brequear según las salas. Entonces eso significa que alargar las salas permite que con pocas jueces se pueda manejar y haya un principal por cada ronda. Además, de nuevo, considerando que adjudicación normalmente son 3 personas o 4, también ya con eso creo que se logra manejar suficientemente bien cómo se puede dar. Aquí, Fabián, te doy el paso. Sí, yo solo agregaría una cosita aparte de los excelentes consejos que ha dado Dani, que existen situaciones significativamente excepcionales donde se ha caído el mundo y no tenemos casi a nadie de jueces, justo a nadie de adjudicación puede, o muy pocas personas. Creo que en esas situaciones de absoluta emergencia, existe un mecanismo que quiero ser muy claro en que se aplica en situaciones de absoluta emergencia, puede ser llamar a gente externa a juzgar que nosotros sepamos que puede juzgar. Si tenemos una red de contactos, una red de discursos de personas que sepamos que son confiables, y digo que es de absoluta emergencia porque en principio es injusto posicionar a alguien de principal en una sala que no ha hecho examen, que no está inscrito en el torneo, que no ha pasado por ninguna norma, ¿cierto? Pero creo que en situaciones que de verdad lo ameriten, es decir, que no tengamos a personas suficientes, porque hay muchas personas discursistas y muy pocas personas juezas, siempre está esa opción de llamar a personas que sepamos que pueden hacerlo y ocupar los grupos, ¿cierto? Ocupar los grupos de discursos de WhatsApp donde podamos generar esa búsqueda en situaciones, de nuevo, significativamente excepcionales. No hay que tener miedo a pedir apoyo a la comunidad. O al mismo torneo, al mismo equipo académico del torneo, que es alguien de TAB o de equidad o de adjudicación open o de orga o de logística, tiene experiencia juzgando en discursos y no lo estaba haciendo porque estaba ocupado en otra situación y decirle como de, Amix, por favor, nos vamos a morir, sálvanos de aquí. Sí, tener también en situaciones que lo ameriten y que realmente lo ameriten y siempre en comunicación, particularmente con equidad para manejar el tema de las incompatibilidades, poder estar la posibilidad de ingresar eso. Y es súper importante, si van a hacer situación de agregar un juez particular por una ronda, que no ha habido tiempo para que los participantes muestren incompatibilidades, la diferencia de tiempo entre draw y lectura de la dinámica es mayor, para que las personas puedan observar y presentar su situación ante equidad al no haber tenido tiempo previo para el proceso. Eso. Total. Y ahí aclarar ese tema de la invitación también se puede hacer con algunos recelos. No es como, por ejemplo, no tengo jueces, sé que hay alguien en la nómina que está de aprendiz porque no hizo el examen, pero que tal vez lo pueden subir a principal porque conocen su experiencia. Ahí se pueden poner criterios como vas a entrar, pero no puedes brequear porque es injusto para las demás jueces. Y cosas así. O sea, fíjense que ustedes tienen algún tipo de maniobra y, como dice Fabián, solo en casos excepcionales utilizar ello. Vamos con incompatibilidades. ¿Qué pasa cuando, de nuevo, hay una sociedad que mandó muchos cursistas y muchas personas jueces? ¿Qué se hace ahí? Primero se pueden hacer salas más pequeñas, ¿no? Da para que salas más pequeñas que permitan entonces que hayan salas donde haya gente que no sea la institución, ¿no? Porque si son salas de 8 personas o 9 y son 3 salas de 8 o 9 personas, lo más probable es que siempre vaya a haber una persona de la sociedad. Pero si son salas más pequeñas, se permite que en 4 personas o 5 personas no haya una persona de la sociedad. Lo otro que puede hacerse es juntarse incompatibilidades. Y esto es bueno porque en discursos podemos mover a gente. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que hay muchas personas de una sociedad, pero justo están repartidas en todas las salas, para hacer que hayan salas libres de esta incompatibilidad y por ende jueces de esta institución puedan entrar a juzgar, se puede considerar de que, por ejemplo, poner a todas las personas de una sociedad, poner a 3, 4, 5 personas de una misma sociedad en una misma sala. Eso les ayuda porque recuerden que primero se puede mover, ya que no hay power matching en discursos. Eso significa que no es que por puntaje, no es que la gente con mayor puntaje se enfrenta constantemente, eso es falso. La ronda se hace aleatoria, lo que significa entonces que la gente de la misma institución se puede enfrentar entre ella y de esa manera hay salas que van a estar liberadas de esa incompatibilidad y otras que la van a mantener y ahí enfocan a sus jueces que no son de esa institución. Lo tercero que pueden hacer es que si hay, ya están excedidos de jueces y no pueden ubicar a los jueces de alguna manera u otra, primero es no usarlos, decirles, está bien institución A, consideramos que has hecho check-in de todos tus jueces, pero no vamos a colocarlos en esta ronda porque hay demasiados y nos afectan las incompatibilidades. Esto lo pueden hacer si es que tienen suficientes jueces para no tener jueces en algunas salas. Pero en un caso excepcional y requerido, y de no haciendo énfasis en lo excepcional, pueden empezar a reforzar con la adjudicación. Es decir, si hay una persona panelista de que sea de la institución de la que es alguna persona discursista de la sala, ustedes como adjudicación se pueden poner principal o de panelista y de esa manera ustedes vigilan a esa persona. Con la presión de que la adjudicación esté ahí, pueden permitir algún tipo de vigilancia que primero los desmotive de tener algún tipo de subjetividad, de preferencia ante esta persona,
Pero segundo, también aseguran ustedes de que el proceso sea justo y adecuado, ¿no? Y de que hayan criterios objetivos por los que esta persona panelista está dando un criterio, una puntuación a la persona de su misma institución. Esto no es solo para asegurar de que todo esté en orden y que el proceso sea lo más justo posible, y se recuerda de que esto solo es en caso de que sea una emergencia. Lo ideal es que una persona con incompatibilidad no juzgue a alguien de su institución o de discursos, ¿no? Ya finalmente, para terminar en tabulación, recordar que si Tab se cae, si no hay nada que hacer y tenemos que sacar ya la ronda, la tabulación se puede hacer a mano. Tanto con el apoyo de tabulación, ahí yo no dudo que los equipos académicos de tabulación van a estar dispuestos a apoyarle, pero también, por último, en el peor de los casos, ustedes mismos pueden hacerlo a mano, imaginando que tabulación también se cayó junto a Tabicat y nadie está disponible, ustedes lo pueden hacer a mano, ¿no? Lista discursistas y jueces se puede hacer de manera aleatoria y ustedes mismos pueden sacar el draw. Esto de nuevo es una situación excepcional. Creo que hemos abarcado entonces las emergencias que pueden ocurrir en un torneo. Vamos entonces con ¿qué ocurre después? ¿Acaso existe la felicidad? Cuando termina el torneo ya podemos respirar, pero no significa que se haya acabado nuestro trabajo. Cuando se acaba el torneo, tenemos que todavía hacer un proceso de retroalimentación y de entregar al equipo y a la comunidad elementos de mejora. Primero, explicitar la capacidad de dar feedback a personas jueces. Es decir, esto significa abrir los canales expresos para que las personas puedan como trabajar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y aquí es súper importante reconocer cómo se ve este proceso de entrega, ¿cierto? Muchas veces cuando hay muchas personas juezas, dividirnos, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que van a estar respondiendo? Y es súper importante que se explicite la cantidad, pero no se fuerza. Es decir, no estamos diciendo a las personas juezas, toma, este es tu feedback, sino que estamos diciendo a las personas juezas, si quieren feedback, esta es la oportunidad. Segundo, explicitar la capacidad de dar feedback a los equipos académicos. Las personas que han estado con nosotros han sido personas que han trabajado y que se han desarrollado, ¿cierto? Significa que hay que trabajar con ellas y darles la oportunidad de, si quieren recibir retroalimentación, ver la posibilidad de entregárselas, tener reuniones o por escrito para ver cuáles son las cosas que hicieron bien, cuáles son las mejorar, resaltar sus virtudes y darles herramientas para que mejoren sus elementos nuevos, particularmente con las personas técnicas que están entrando y aprendiendo de este nuevo mundo, así haciendo que la categoría de discursos crezca y se vuelva de mejor manera. Y también creo que es importante que se abran espacios de conversación, y nosotros como personas jueces también tenemos que estar abiertas a que nos hagan comentarios a nosotros, porque muchas veces no tenemos más espacios de diálogo, no tenemos más espacio de quién nos puede decir si estamos haciendo las cosas bien o mal. Creo que es importante y útil que nos demos ese espacio también para que nos permitamos comentar. Y por último, siempre es útil subir las dinámicas si es posible hacia los nuevos mecanismos de Drive que hay para que se guarden las dinámicas, así como existen mocioneros, estamos armando colecciones de dinámicas de discursos que permiten que las personas puedan practicar en sus diferentes sociedades. También me voy a dejar ese link aquí abajo en la descripción de este video, y ya que está en la descripción, pónganle like al video, ¿cierto? Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo esos virales. Aquí ya hemos terminado entonces con todo el torneo. Entonces, muchas felicidades. Habrían terminado el torneo de manera exitosa, de manera adecuada, esperando que hayan brindado una gran experiencia a los discursistas. A continuación vamos a pasar a dar un último punto, que es con respecto, y aquí aclarar de que aquí ya hemos terminado el taller de todo el proceso, pero es una posición importante que recordar, que es qué hacer algunas decisiones que se toman al momento de adjudicar, que es con respecto a las rondas asincrónicas. Aquí de nuevo aclarar que, tal cual decíamos antes, esta es una posición que tenemos Fabián y yo a título propio, pero que creemos que es importante explorar para que, en caso se tome la decisión de tener unas rondas de este tipo, se discuta y se sepa, se equilibre y se manejen las desventajas que pueden haber, ¿no? ¿Qué son las rondas asincrónicas? Las rondas asincrónicas son rondas que no están en el horario. Eso significa que son rondas que dijimos son rondas grabadas, así se llamaban antes. Entonces son rondas donde uno manda la dinámica tal vez durante la semana, lunes, martes, miércoles, el torneo es el fin de semana, las personas tienen tiempo para subir las grabaciones normalmente a un Drive, y luego las personas jueces tienen que juzgarla, y luego se le pone el puntaje y entra como una ronda más. Normalmente se hace cuando hay pocas rondas, ¿no? O sea, si solo hay 2 rondas de discursos, a veces se piensa en una ronda sincrónica para que sean 3 rondas y sea una mayor cantidad de rondas que permite entonces una evaluación adecuada. Creemos que esta situación se tiene que tomar con pinzas en caso se quiera aplicar, y es porque evidentemente esta dinámica tiene algunas desventajas, ¿no? Por mi lado voy a explicar las desventajas académicas que puede tener y que se tiene que tener mucho ojo en caso se apliquen las rondas asincrónicas. En primer lugar, no hay deliberación. Nosotros como discursos hemos tratado de construir un espacio en el cual discursos trata de escuchar distintas voces, porque reconocemos que como personas tenemos sesgos, tenemos preferencias por ciertas cosas sobre otras. Recepcionamos de manera distintas emociones que nos transmiten y sus historias de vida que muchas veces se exponen de manera muy valiosa en la categoría. Pero al no haber deliberación,
esto se ve mitigado, porque yo solita, con mi cabeza, con mis pensamientos, con mi experiencia, voy a juzgar un discurso. Fíjense que aquí puede haber de que haya discrecionalidad, puede ser que se ponga más o menos puntaje, y que a veces no nos damos cuenta de todo. O sea, hay errores que a veces yo no me doy cuenta, que una vez que estoy en la liberación me dicen, oigan, pero fíjate que, por ejemplo, esa persona no se expresó mucho corporalmente, ¿no? O no o tuvo un manejo escénico. Y son cosas que yo a primera vista no me di cuenta, pero hablando con las personas me doy cuenta. Entonces, fíjense que la delegación que permite construir esta puntuación no existe un asincrónico porque no permite una cooperación. Uno solo ve el video y evalúa. No hay espacio de conversar con otros jueces. Lo segundo es que es preguntarse si el tiempo es verdaderamente justo. Y esto es importante recordar porque hay veces donde decimos, sí, es tiempo largo. Decimos, todos tienen el mismo tiempo porque todos tienen 3 días. Pero esto es falso, porque en la vida real sabemos que hay gente que trabaja, hay gente que estudia, hay gente que trabaja y estudia, entre otros. Situaciones familiares de uno que se tiene que hacer cargo, tareas de cuidado, entre otros. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay gente que, porque su vida es de una manera u otra, van a tener mucho tiempo para preparar, mientras que otros van a tener solo 2 horas, que son sus tiempos, no sé, de 10 de la noche a 12 de la noche, que es su tiempo que tienen libre para hacer esta dinámica. Entonces, fíjense que hay gente que va a poder grabar y regrabar y recontra grabar su dinámica una y otra vez, 86 veces hasta tener el video perfecto, y por ende su puntaje va a ser probablemente más alto que otra, versus otras personas que ante que no tienen esa posibilidad van a tener que hacer una dinámica más apurada. Entonces, lo que permite una ronda en presencial es que todos tienen el mismo tiempo, todos tienen 15 minutos, todos están en sala, en auditorio, en un espacio amplio donde pueden preparar el discurso y exponerlo. Eso es un tema de justicia, pero aquí en las rondas sincrónicas queda muy en duda si eso se permite. Y aquí también ya había recalcado el tema del espíritu, ¿no? Leer discursos, al fin y al cabo, un poco de manera ya abstracta, no es que tú grabes y regrabes un discurso y que salga perfecto. Porque si no, nuestras dinámicas serían distintas. Para empezar, no habrían rondas preparadas de 5 minutos, porque eso sería imposible. Nosotros en discursos, entonces, lo que tratamos de hacer es que es un espacio de improvisación y donde expongas lo que tú deseas y expreses lo que sientas. Entonces, bajo ese espíritu, las asincrónicas juegan un rol en contra, permitiendo ese tema de regrabar y resubir los videos. La última razón académica, y dando el paso a Fabián después, es que no hay capacidad de evaluar aprendices y panelistas, y esto es importante. En las rondas asincrónicas, que muchas veces suelen ser la primera ronda de un torneo, no se sabe, o sea, uno no exploró todavía cómo están los panelistas y cómo están los aprendices, solo tienes de base el examen. Pero evidentemente en el examen puede ser que la gente con mucha experiencia no haya demostrado su conocimiento, haya tenido algunos errores, o las personas panelistas, uno nunca sabe cómo hicieron el examen, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, como no hay capacidad de evaluar esas personas, pero esas personas en las rondas sincrónicas van a tomar las decisiones solas, porque de nuevo, no hay deliberación, es muy riesgoso saber ya a quién le vas a dar voto y a quién no, ante que no haber ningún tipo de supervisión, manejo, preguntar a la persona jueza qué tal lo hizo este panelista o no. Entonces, fíjense que esas son desventajas que las rondas sincrónicas hace que uno pierda el control también del manejo de los paneles y que finalmente se tenga que comprometer al puntaje que dan sin siquiera tener o sea, primero, el filtro de la deliberación, pero segundo, el filtro de la evaluación que puede haber entre pares con la tabla EVA y entre otros. A nivel práctico, también tiene ciertas problemáticas. Primero, es muy común que la gente no participe, es decir, la gente o no se entere o no lo vea, o si lo ve, como es demasiado complejo, como por poder grabarlo y no estar el tiempo, lo que significa que tienes caída en participantes, lo que implica entonces una situación terrible porque muchas personas que querían participar no van a poder brequear y eso hace que pues estén mal. En segunda instancia son los problemas de conexión y problemas de internet. Uno, de las personas discursistas, muchas veces subir un video que es pesado no tienen tanta capacidad, pero dos, muchas veces las personas juezas no tienen la capacidad de recibirlo, es decir, no tienen la capacidad de descargarlo o de poder verlo, lo que significa que se generan problemas al momento de participar que son nuevamente injustos porque son independientes de la capacidad de las personas de juezas discursistas, es decir, no es una decisión de ellas el tener esas situaciones y eso genera una problemática práctica en la participación. Tercero, es que muchas veces los horarios externos a los horarios de debate son espacios donde la gente trabaja o estudia, o incluso aunque no esté trabajando en ese momento, está descansando de haber estado trabajando y estudiando. Y creo que es importante ser como respetuosos con el tiempo de la gente, respetuosos con el tiempo de las personas, de decirles como, mira, no queremos ocupar significativamente más tiempo de tu vida más allá del fin de semana que ya te estamos tomando. Y esto permite entonces una situación de respeto mayor para las personas participantes, de
de respetar sus espacios externos, respetar sus espacios de situaciones. Y de hecho, desde ahí incluso es incluso más recomendable si es que la situación se da, poner el horario que va a haber una ronda única de discursos un jueves en la noche donde la gente tenga la libertad de decidir si quiere gastar ese tiempo a que de repente le avisen como, mira, vas a tener que gastar tu sábado a las 3 de la mañana en grabar algo y no te habíamos explicado eso, no te habíamos dicho cuándo en los tiempos se iba a generar. Y por último, también es saturar nuestro trabajo, el trabajo de los equipos académicos y de las personas juezas, porque es poner más de nuestro tiempo en tener que juzgar fuera de tiempo, fuera de ronda, fuera de espacio, donde también muchas veces puede que estemos participando o juzgando en Open, donde podemos estar haciendo otro tipo de elementos, donde la gente puede, las personas juezas pueden estar debatiendo. Y lo mismo, nosotros ya tenemos un montón de otras cosas que hacer. Ya han visto todo este tirar todo el trabajo de un equipo académico, si a eso le sumamos el que tenemos que estar gestionando este proceso de deliberación, donde además es más complejo porque tienes que estar persiguiendo a las personas juezas. Ya evaluaste, quién te falta, puedes subirlo, ¿qué hacemos si falta una persona jueza? Son elementos de adicional estrés innecesario y sistemáticamente problemático. Creemos que entonces el conjunto de las cosas llegan a la conclusión de que en lo ideal no tener rondas asincrónicas, pero reconocemos que existen situaciones excepcionales donde estas tienen que aparecer. Vamos a ellas. ¿Cuándo recomendamos hacer esto? Primero, cuando tenemos dos rondas o menos. Es decir, si hay una competencia que tiene muy pocas rondas, que uno dice de repente que ese break puede ser azaroso porque puede haber como variabilidades, ahí podemos tener ese tipo de situaciones. Lo que implica entonces que en situaciones muy pequeñas hacerlo. Si queremos hacer crecer el torneo para hacer crecer el torneo, si ya hay 3, 4 rondas, nos parece que tiene todas estas desventajas que no se suman a una ventaja mucho mayor. Segundo, cuando las dinámicas están pensadas para ese tiempo largo. Es decir, tener pensado que se ocupen dinámicas que sean complejas, que requieran que las personas investiguen, analicen cosas así, y tener algo ya listo para eso. No poner una ronda cualquiera muy simple, por lo que explicaba antes Dani, porque esto genera una serie de injusticias fuertes. Entonces es importante que si tenemos este tipo de rondas, ahí podemos darnos este beneficio de poder tener una ronda sincrónica. Y tercero, si es que se va a hacer para evitar las problemáticas académicas, es importante que sea después de ronda 1. El proceso de evaluación, a esto nos referimos. La pueden mandar antes, puede ser en la primera ronda que manden, mandar al inicio del torneo ahora mismo, pero la tienen que evaluar después de haber evaluado por lo menos la ronda 1 y ya tener una visión respecto a quiénes son las personas juezas suficientemente capacitadas para poder votar y con quienes tienen la confianza de que se van a poder contar para ese proceso. Porque si no, se enfrentan a los riesgos académicos que tenemos que evitar. Y aquí es importante, no podemos darnos el lujo de poner en riesgo la participación académica de las personas participantes y la justicia académica como por una ronda sincrónica, poniendo a cualquier persona a juzgar cualquier ronda. Y aquí hay que ser siempre muy honestos con nosotros de tenemos que hacer este proceso de manera bien pensada, porque si no estamos poniendo en riesgo a los participantes que han puesto de su tiempo a su disposición e incluso a veces de su dinero para poder participar. Va, entonces, luego de esta posición política, vamos entonces con las suertes que les damos, ¿no? Primero, muchas gracias por quedarse en este taller. Sabemos que ha sido un taller largo, pero ha sido también un taller donde hemos tratado de sintetizar lo más posible todos los conocimientos que tenemos. Tanto Fabián como yo le hemos dado mucho tiempo y mucho cariño a esta categoría, muchos años, porque en verdad han sido años siendo equipos de aplicación de discursos. Y lo último, y lo que más queríamos aquí era transmitir eso para que no se quede en nosotros, sino que ustedes también puedan seguir reproduciéndolo, mejorando y evolucionando la categoría, como más lo crean. Entonces, un poco aquí es despedirnos y desearles los mejores éxitos y muchas suertes adjudicando y gracias por seguir construyendo que esta preciosa categoría se siga dando. Nos vemos en futuros torneos y pues, corazoncitos para todos. Adiós. Ah, y por último, cualquier cosa, también se pueden contactar. Creo que nuestros números son públicos en el circuito. Más que felices, Fabián y yo, de apoyarles en lo que necesiten, cualquier duda, consulta, asesoría, más que felices de seguir apoyándoles en sus espacios de jefaturas, vicejefaturas o aprendices de la categoría de discursos. Listo. Suscríbete.